Hermanos, es un gozo estar aquí esta mañana con vosotros para disfrutar de este retiro y para profundizar en este tema tan importante de la unidad de la Iglesia. Y Juan Pablo anoche, los que estuvisteis anoche, él nos habló sobre el primer capítulo y vimos cómo Pablo, en cuanto a su actitud hacia los corintios, por un lado, él se regocijaba en ver cómo el Señor había salvado a los corintios, cómo les había concedido el don de la fe, les había llamado a una vida de santidad, y expresa en los primeros versículos de esta epístola su gozo y su alegría por lo que el Señor había hecho en la vida de los corintios. Pero muy pronto también expresa su preocupación por lo que veía en la iglesia, porque veía que debido a la inmadurez de algunos de los miembros, poco a poco se entraba un espíritu de partido en la iglesia, centrado en las personalidades de los diversos predicadores en la iglesia, los que les habían predicado el Evangelio. Y es algo muy humano, ¿no? Fijarnos en las cosas que vemos con los ojos, que podemos palpar con las manos. Entonces, los corintios vieron que los varios predicadores que Dios había traído para predicar el Evangelio a ellos tenían diferencias y empezaron a compararlos, ¿no? Algunos tenían ciertos dones, cierta carisma, cierta personalidad, y empezaron a hacer comparaciones y poco a poco empezaron a dividirse en camaradas, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Y algunos, muy orgullosos, querían decir, pues yo prescindo de todo maestro humano, yo soy de Cristo solamente. Pero como Juan Pablo dijo anoche, esto también es una actitud sectaria. Porque el Señor no nos llama a rechazar por completo el ministerio de enseñanza en la iglesia. No es que tengamos, no sé, un teléfono directo al cielo y sin ayuda de nadie tenemos esa revelación constante de Cristo sin el ministerio de la iglesia. Y algunos quizá tenían esta idea. Yo soy de Cristo, yo recibo revelaciones constantemente de Él y prescindo de los maestros. Pues eso tampoco es la actitud correcta. Entonces, Pablo quería que entendieran que estaban en peligro de olvidarse de la base de su unidad. Porque la unidad de la iglesia no se basa en nada del hombre. Y eso es lo que él quiere que comprendan. No se puede formar la unidad de la iglesia a base de los dones de un hombre, por ejemplo, o sus capacidades retóricas, o su conocimiento muy extenso de la palabra. Y así, fijándose en estas cosas, se puede poner a hombres sobre un pedestal y tener una especie de adoración o culto a los héroes, los grandes héroes de la fe, y convertir a hombres en ídolos. Y Pablo dice que la iglesia no se puede fundar sobre esa base. Tenemos una base que es espiritual y es sobrenatural, y es el Evangelio mismo. Voy a leer otra vez las palabras de Pablo a partir del versículo 18 de 1 de Corintios 1, porque lo que Pablo quiere que comprendan es que una fe bien fundada va a fomentar la unidad de la iglesia. Si la fe está bien fundada, entonces eso va a promover la unidad, pero ¿bien fundada en qué? ¿En qué? Y la respuesta de Pablo es en el poder y la sabiduría de Dios. Porque el Evangelio es eso. El Evangelio es el poder de Dios. Y el Evangelio es la sabiduría de Dios. Entonces, escuchad las muchas veces que Pablo repite estas dos palabras, poder y sabiduría, a partir del versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputor de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo mismo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y ahora, llegando al capítulo 2, Pablo quiere traer a la memoria de los corintios su recuerdo de la primera visita que él hizo a Corinto, cuando predicó por primera vez el Evangelio a ellos. Y quiere que ellos se acuerden de cómo él predicó a ellos, de que él predicó precisamente para inculcar en ellos una comprensión de la toda suficiencia de Cristo. Quería fundar su fe sobre el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y para hacer eso rechazó de forma consciente cualquier dependencia de la sabiduría humana y el poder humano. Y cualquier don, cualquier cosa de los hombres, lo rechazó para fundar su fe únicamente en la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Entonces, este es el bosquejo de este mensaje. Vamos a ver qué hizo Pablo, cómo rechazó el poder y la sabiduría del hombre, y luego, al mismo tiempo, cómo abrazó y elevó el poder y la sabiduría de Dios. Lo primero que dice Pablo es que cuando fue a ellos por primera vez, fue con un sentido profundo de su total insuficiencia como hombre para llevar a cabo la meta que Cristo mismo le había dado. ¿Os acordáis de cómo Cristo llamó a Pablo cuando le llamó en el camino a Damasco? Y las palabras de él. Dijo que le iba a enviar a los corintios, escuchad, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Imagínate a Pablo escuchando estas palabras. ¿Cómo habrías reaccionado tú si Dios te hubiera dicho, te voy a enviar para abrir los ojos de todo el mundo? Vas a decir, Señor, me estás llamando a hacer algo totalmente fuera de mi capacidad. Yo no puedo abrir los ojos de nadie. No puedo otorgar el don de la fe a nadie. Señor, ¿cómo puedo yo hacer eso? Soy insuficiente. Y el Señor diría, sí, Pablo, tú eres insuficiente. Tú no puedes llevar a cabo esta meta en tus fuerzas. Por eso tienes que depender de mí. Y eso significa dejar de depender de ti y de cualquier don que tengas. Porque la verdad es que si hay un hombre en la historia que podría haberse apoyado en su preparación, era el apóstol Pablo. Yo creo que, si me acuerdo bien, algunos decían que él posiblemente tenía el equivalente de 5 doctorados en su día. O sea, era un experto en el hebreo, había estudiado a fondo las escrituras a los pies de Gamaliel. Era un hombre con una mente muy capaciosa, había estudiado la filosofía, conocía a los filósofos griegos y romanos, los poetas. Tenía un conocimiento voluminoso, tenía una comprensión profundísima del Evangelio. Y fácilmente Pablo podría haber ido a cualquier lugar diciendo, estoy listo,
para combatir a esos herejes, para derrumbar cualquier argumento. Yo tengo tanto conocimiento, tengo tantos dones, tengo tanta preparación. Pero luego Pablo se dio cuenta de que todo eso era totalmente en vano si Dios no obraba. Si Dios no obraba. Él es el único que puede abrir los ojos de los ciegos, que puede destapar el oído de los sordos. Así que fue con esta actitud de que tenía que depender totalmente del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que, por su poder, hace milagros. El Espíritu es aquel que sí puede abrir ojos, y sí puede destapar oídos, y sí puede dar vida a los muertos. Entonces, ¿cómo dependes del Espíritu? Pues clamando a Él, pidiéndole, Señor, derrama tu poder sobre mí y en mis oyentes, para que abre sus mentes, Señor, abre su corazón. Esta era la actitud de Pablo, o sea, sentía su insuficiencia, por eso dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué temía? Una cosa es cierta, él no tenía temor a los hombres. Pablo no temía a los hombres, pero sí temía a Dios. Y tenía un deseo, un angustioso, ¿no? Un deseo de llevar a cabo la meta, de cumplir su llamado. Y sabía que no podía hacerlo en su propia fuerza. Y por eso dice en el versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y hay debates sobre a qué se refiere Pablo aquí. Demostración del Espíritu y del poder. Sabemos que como apóstol, Pablo sí hacía señales. O sea, él habla de las señales de un apóstol. Y él hacía milagros. O sea, o más bien el Señor hacía milagros a través de Pablo. Y vemos ejemplos de esto en el libro de los Hechos. Pero yo creo que para Pablo esa demostración del Espíritu y del poder no se limitaba a los milagros físicos. Incluso eso no es el énfasis principal. ¿Cuál era esa demostración que Pablo quería ver? Ese poder que quería ver manifestado. Era el poder del Evangelio mismo de transformar vidas. Y él dice en 2 de Corintios que eso realmente era el sello de su ministerio. Que él sabía que Dios le había llamado porque Dios le estaba usando como un instrumento en la transformación de vidas. Como dice en 2 de Corintios 3, hablando a los corintios, los falsos maestros venían con cartas de recomendación, ¿no? Y Pablo dice a los corintios, nosotros, o sois vosotros nuestras cartas, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, Pablo se veía como un cartero. Era un cartero. Él expedía esas cartas vivas, pero las cartas vivas eran las personas. Y Dios mismo estaba escribiendo novedad de vida en sus vidas por el Espíritu. Pablo era solamente un instrumento. Él había visto el poder de Dios manifestado en su vida. Como dice más adelante en 1 de Corintios 6, cuando está hablando de la transformación que Dios había hecho en sus vidas. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
y esto erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces Pablo venía con esta actitud. El que podría haberse apoyado en sí mismo, en su preparación, en su elocuencia, en sus dones retóricas, él desechaba toda confianza en estas cosas para apoyarse solo y únicamente en el poder de Dios. Solo Dios podía abrir los ojos de los ciegos, podría ablandar corazones endurecidos, podía convencer a pecadores dudosos de la verdad del Evangelio. Así que, ¿cuál era el objetivo de Pablo? Nos dice en el versículo 5. Predicaba así, dependiendo totalmente del poder de Dios, la sabiduría de Dios. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si el poder de la predicación de Pablo hubiera sido simplemente un poder humano, un poder de una elocuencia brillante, de una demostración de conocimientos, entonces las personas quizá habrían sido atraídos a Pablo, impresionados por todo lo que Pablo tenía. Y Pablo no quería eso. Quería que fueran atraídos a Cristo. Y por eso se comprometió, y ahora estamos llegando a la segunda parte del mensaje, al mismo tiempo que rechazó toda dependencia de lo humano, se aferró y elevó la sabiduría y el poder de Dios. Él exaltó ese poder y esa sabiduría. ¿Cómo? Pues entended que para Pablo el Evangelio es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Entonces, él se comprometió a siempre arrojar la luz sobre la persona y la obra de Cristo. Esto era el centro y el corazón de su mensaje siempre. Pero como dijo también Juan Pablo anoche, eso no quiere decir que Pablo rechazó toda argumentación en su predicación, todo uso de la apologética o, todo uso de pruebas y evidencias. Y esta es una cosa muy importante porque podemos pensar que Pablo está hablando en contra de la sabiduría, porque como rechazan la sabiduría de los hombres, entonces no tiene interés en enseñar la sabiduría. Pero dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, está haciendo un contraste entre dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que se centra en el hombre, se basa en lo que el hombre puede alcanzar por la luz de su propia razón únicamente. Y dice, rechazamos esa sabiduría. Y hay otra sabiduría, que es la sabiduría que viene de Dios, que viene de la mente infinita de Dios, como una revelación de lo alto. Entonces vamos a hablar de esta sabiduría que viene del Señor. Y hablando de esta sabiduría, Pablo sí razonaba con la gente para mostrarles que el mensaje de Dios tiene confirmación que puede ser examinada. Y vemos esto en muchos textos. Vamos a Hechos 17 y vemos la práctica de Pablo. Cuando él iba de ciudad en ciudad en el mundo antiguo, leemos en los primeros 3 versículos, cuando estaba en Tesalónica. Dice, pasando por Antípolis y Apolonia,
llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahora bien, cuando discutes con alguien, eso quiere decir que estás recibiendo preguntas, contestando preguntas, rebatiendo errores. Estaba discutiendo con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, Pablo razonó con las personas, pero fijaos, razonó a partir de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio nos viene ahora en las Escrituras. Fue profetizado de antemano en las Escrituras. Entonces, Pablo razona, pero razona a partir de una dependencia de lo que Dios ha revelado de modo especial a través de sus profetas y apóstoles. O sea, esa revelación especial era el fundamento para Pablo, porque representaba las mismas palabras de Dios. O sea, no hay una base más firme y más fuerte para la fe que el testimonio de Dios. Si Dios da testimonio de algo, tiene que ser cierto, porque Dios no miente, ¿no? Entonces Pablo siempre razonaba a partir de las Escrituras, pero demostraba como la verdad de las Escrituras, aunque no está fundada en la sabiduría del hombre, sí tiene confirmación en la experiencia del hombre, en la experiencia del pueblo de Dios. Así que, ¿cómo armonizamos estas dos verdades? Por un lado, Pablo intentó no basar la fe en la sabiduría de los hombres y, sin embargo, razonó con los hombres. Pues ya se lo he dicho, que él siempre argumentaba a partir de la verdad revelada en las Escrituras, y no solo con los judíos, también con los gentiles. Ahora bien, hay una diferencia. Cuando fue a la sinagoga y discutía con los judíos, usó de forma muy extensa la Biblia, citando escritura y escritura, porque los judíos eran judíos, creían en la inspiración de la Biblia, ¿no? Entonces hacía como, por ejemplo, vemos Filipe en Hechos 8, cuando predica el Evangelio al eunuco de Etiopía, pues ese eunuco era un judío, creía en el Dios de Abraham. Entonces Filipe razonó con él a partir de qué pasaje de la Escritura. Isaías 53, explicando cómo esa profecía se había cumplido en la vida de Jesús. Entonces citaba los textos bíblicos, decía, mira lo que dice el profeta aquí, y mira lo que pasó en la vida de Jesús. Mira aquí lo que dice. Y mira lo que pasó en la vida de Jesús. Y así razonaba para demostrar que Jesús verdaderamente era el Cristo y había cumplido la profecía. Eso es argumentar, ¿no? Eso es dar evidencia, dar prueba. Pero es dar prueba a partir de lo que Dios ha revelado. A diferencia de los filósofos griegos, que razonaban siempre a partir de la razón humana como máxima autoridad, como árbitro supremo, como si la razón humana puede entender todo, puede alcanzar toda verdad, es la medida de la verdad. Pablo rechaza eso por completo, dice, no. Si Dios existe, la razón humana no puede ser la medida de la verdad, porque hay un Dios infinito por encima del hombre. Su mente infinita es la medida. Y como no podemos alcanzar su mente, tenemos que recibir humildemente por la fe lo que Él ha revelado. Hermanos, el Evangelio es una revelación de lo alto y por eso trasciende nuestra comprensión. Por eso no vamos a poder comprenderlo totalmente. Y como vamos a ver, por eso solamente
los humildes van a poder recibir ese mensaje. Por eso dice Pablo que los poderosos de este mundo, los superinteligentes de este mundo, no suelen convertirse. ¿Por qué? Aparte de un milagro de Dios, como ocurrió en la vida de Pablo, porque ellos son tan conscientes de su inteligencia, de sus conocimientos, que se enorgullecen de lo que saben. Y el Evangelio nos obliga a humillar nuestras mentes ante una sabiduría superior a la nuestra. A reconocer, aquí en el Evangelio estoy frente a una sabiduría divina y sublime. Y yo no puedo penetrar esa mente de donde ha venido este Evangelio, porque está muy por encima de mí. Tengo que recibirlo por la fe. Pero es una fe confirmada, con muchas pruebas infalibles. Y eso es lo que debemos entender. Pablo no prescindió de los argumentos, no prescindió de las evidencias y las pruebas, porque las hay. Las pruebas de las profecías cumplidas, las pruebas de las obras de Jesús que fueron presenciadas por testigos oculares, muchos testigos oculares, que fueron testigos a su vida, a sus milagros, a su muerte en la cruz, a su resurrección, y dieron testimonio. La prueba de conversiones extraordinarias, como la conversión del apóstol Pablo. Todas estas pruebas confirman la validez del Evangelio, pero si vamos a recibir el Evangelio, es porque Dios obra en nosotros para abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes, para recibir el Evangelio como una revelación de lo alto. Pablo razonaba incluso con los gentiles, por ejemplo en Hechos 17, más adelante, leemos en el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos se refiere a los gentiles piadosos que estaban convencidos de la fe, en la plaza cada día con los que concurrían. Y cuando habla con los filósofos griegos en este capítulo, vas a notar que no cita tanto la Biblia de forma directa, no cita ningún profeta, pero todo lo que dice se basa en la revelación de las Escrituras. Por ejemplo, cuando él habla del origen de la humanidad, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esta es casi una cita de Génesis 1, que es el Señor del cielo y la tierra, creó el cielo y la tierra. Y dice en el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Cómo sabía eso Pablo? Que todos los hombres, toda la humanidad, viene de una sola sangre, es decir, de un progenitor, por las Escrituras. Ahí está revelado. Así que Pablo se apoyaba siempre en la revelación de Dios. De hecho, esta declaración no lo hace a creyentes, lo hace a no creyentes como parte de su presentación del Evangelio. De una sola sangre venimos todos. Los atenienses eran muy orgullosos, se creían tan superiores al resto de la humanidad, incluso creían que venían de otra fuente, que las demás razas tenían otra fuente, otro origen, pero ellos eran muy especiales. Y Pablo les está diciendo, más o menos está diciendo, no creáis que sois tan especiales, somos todos de una sola sangre, de un solo progenitor. Eso formaba parte de su presentación del Evangelio. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando las personas quieren editar el Evangelio y decir lo que crees acerca de los orígenes no importa.
están realmente metiéndose con el Evangelio, porque el Evangelio declara claramente que somos todos de un solo progenitor, una sola sangre. Por eso el Evangelio se aplica a todos, porque todos estamos caídos ¿en quién? En Adán. Y es precisamente porque estamos caídos en Adán que el Evangelio tiene aplicación a todos. ¿Cómo se manifiesta que una persona realmente respeta el Evangelio como la revelación de lo alto? No intentan cambiarlo. No intentan cambiarlo. Hoy en día, una cosa que me entristece es que las personas quieren coger el Evangelio y luego separar la parte que a mí, esto me gusta, eso sí lo ve como razonable, esta parte la acepto, eso no. Hermanos, no podemos hacer eso con el Evangelio, porque el Evangelio es una revelación de lo alto y se distingue por 4 características que voy a mencionar rápidamente. Primero, por su carácter trascendental. ¿Qué quiere decir la palabra trascendental? Quiere decir que trasciende. ¿Se dice trascendental? Trascendental. Vale, en inglés es transcendental. Trascendental. Es que trasciende nuestra comprensión. Como he dicho, está muy por encima, muy elevado. Y segundo, es de origen divino. Es de origen divino. Es una sabiduría que viene de la eternidad. Como dice Pablo aquí en 1 Corintios 2. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Los príncipes de este siglo puede ser una referencia inmediata a los judíos, los romanos que crucificaron a Jesús, pero realmente tiene que ver con todos los gobernadores, todos los poderosos de este mundo. El Evangelio no encaja en lo que ellos consideran sabiduría. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Muchas veces cuando hablamos de la predestinación, pensamos en los individuos, que nosotros, los creyentes, nosotros fuimos predestinados para ser hechos hijos de Dios. Pero aquí Pablo dice que el Evangelio mismo fue predestinado. Esta sabiduría divina fue predestinada, dice, antes de los siglos, para nuestra gloria. ¿Qué quiere decir eso? Pues en primer lugar vemos que el Evangelio es de la eternidad. Es de la eternidad. Si fue predestinada, quiere decir que existía desde la eternidad, en la mente de Dios. ¿Entendéis? Lo que está en la mente de Dios, dime eso, ¿Dios cambia o es inmutable? Inmutable. Así que si el Evangelio viene de un Dios inmutable, como una revelación de su mente eterna, el Evangelio es eterno y el Evangelio es inmutable, no cambia. Ahora, si el Evangelio se basara en la sabiduría humana, sí, se podría cambiar. Porque el conocimiento humano siempre está expandiendo, siempre está creciendo. Todo lo humano cambia. Todo lo humano evoluciona, progresa. Pero lo que es de una mente eterna e inmutable no progresa y no evoluciona porque es una revelación de lo alto. Y no cambiará nunca, no se envejecerá nunca, porque Dios no cambia y no se envejece. Y es así como tenemos que recibir el Evangelio. No debemos tocarlo con nuestra razón para cambiarlo. Solo el lugar de la razón no es
en la formación y la construcción del mensaje que vamos a predicar, sino solo en la confirmación. El mensaje es incambiable, es inmutable porque es de Dios. Y en tercer lugar, el Evangelio es único en su modo de ser revelado a los hombres. Pablo dice, lo llama la sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué es un misterio? Nosotros pensamos en Sherlock Holmes, ¿no? Y los detectives, un rompecabezas, un puzzle que hay que solucionarlo, pero no. En la Biblia, un misterio es una verdad divina que Dios esconde de los hombres durante siglos y siglos. Y al final desvela en todo su esplendor, en toda su plenitud. Y el Evangelio es esto. Es una verdad que quedó oculto en la mente de Dios, ocultada en la mente de Dios. ¿Quién puede penetrar la mente de Dios? Nadie, solamente el Espíritu. Entonces el Evangelio quedó durante siglos en la mente de Dios, aunque Dios lo reveló de forma sombreada, de forma parcial, por tipos, por profecías, pero toda la plenitud del Evangelio quedó escondido en su mente durante siglos. Y ahora ha sido revelado. O sea, la razón humana, la mente humana nunca jamás podría haber descubierto el Evangelio por su propia luz. Dios tenía que actuar. Él lo reveló a través de hombres santos, dice la Biblia, es decir, apartados por Él para recibir esta revelación y transmitirla con fidelidad. Dice Mateo Henry, las grandes verdades del Evangelio son cosas que están fuera de la esfera del descubrimiento humano. Si fueran objetos de los sentidos, si hubieran podido ser descubiertos por el ojo de la razón y comunicados por el oído a la mente, como pueden ser los asuntos del conocimiento humano común, no habría habido necesidad de revelación. Pero estando fuera de la esfera de la naturaleza, no podemos descubrirlos sino a la luz de la revelación y por tanto debemos tomarlos tal como están en las Escrituras y como Dios se ha complacido en revelarlos. Entonces el Evangelio es único en su modo de ser revelado y es único en su modo de ser recibido. Porque os digo una cosa, hermanos, aunque Dios ahora ha desvelado el Evangelio, aún permanece oculto a la persona muerta en pecados y delitos, porque tiene su mente oscurecida. Para que pueda ver la gloria del Evangelio, Dios tiene que hacer una obra en él. Y eso es lo que quiere decir cuando dice Dios predestinó el Evangelio antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, Dios escogió predestinar a los hombres para ser partícipes en la gloria del Evangelio, para ser transformados por la luz del Evangelio. Y comienza en esa participación en la gloria del Evangelio, comienza en el primer momento cuando Dios hace alumbrar su luz en nuestros corazones. Como leemos en 2 Corintios 4, dice Pablo, Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Piensa en esas edades en el pasado, o sea, hace muchos siglos, muchos milenios, cuando la tierra yacía en tinieblas total. Y nadie podía quitar esas tinieblas. Ningún ángel podía quitar esas tinieblas. No creo que Dios había creado los ángeles todavía, pero estaba totalmente envuelto en tinieblas. Y por un acto soberano, Dios dijo que sea la luz.
y brilló la luz sobre la faz de la tierra. Y dice Pablo, eso es exactamente como comenzó la obra de Dios en nuestras vidas. Estábamos envueltos en tinieblas, las tinieblas de nuestro pecado, y Dios dijo, que sea la luz. Y la luz de su Espíritu brilló en nuestros corazones y vimos por primera vez la hermosura, la gloria, la belleza de nuestro Señor Jesús y confiamos en Él. Es cuando empezamos a participar en la gloria del Evangelio. Pero esa luz que primero brilló en el momento de la conversión, luego sigue transformándonos. Y Pablo habla de eso, de que a medida que vivimos mirando, considerando, contemplando a Jesús, somos transformados cada vez más en su imagen. Dice Pablo en 2 de Corintios, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Está hablando de un proceso que ocurre en la vida de cada creyente, habiendo entrado en la luz, entonces está siendo transformado cada vez más por esa gloria que ve en Cristo. Está reflejando cada vez más con mayor claridad, con el paso de los años, está reflejando más y más a Cristo. Muchas veces como creyentes no creemos eso. De hecho, yo a veces digo, madre mía, soy más consciente ahora de mi pecado que cuando primero me convertí. Y es cierto, pero eso no es evidencia de inmadurez, es evidencia de madurez. Porque cuanto más nos acercamos a la luz, más vemos las manchas. ¿No es cierto? Y ese proceso de transformación, ¿a dónde nos va a llevar? A la transformación completa de nuestros cuerpos, cuando Cristo regrese por segunda vez. Y entonces, hermanos, participaremos por toda la eternidad en la gloria de Dios, siendo partícipes de esa gloria por el poder y la sabiduría de Dios que nos llegó en el Evangelio. Ahora, para terminar, tengo una sola pregunta. He hablado mucho sobre esto y sobre este tema, ¿no? del poder y la sabiduría de Dios y la fe siendo fundada en estas cosas. ¿Qué tiene que ver esto con la unidad de la iglesia? Muchísimo, muchísimo, porque lo que Pablo está diciendo es que veía que los corintios estaban perdiendo de vista esta realidad y por eso estaban dividiéndose en camaradas centradas en personalidades humanas. Os vuelvo a decir, la cosa más fácil en el mundo es fijarnos más en lo visible que en lo invisible. Pero Pablo está diciendo, mira, tenéis que entender que la base de vuestra unidad es una persona gloriosa que no habéis visto nunca con vuestros ojos naturales, ni le veréis con vuestros ojos hasta que Él regrese. Y sin embargo, como dice Pablo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, los corintios se alegraron, se gozaron de conocer a Cristo. Y es cuando perdemos de vista a Él, por la debilidad de la carne, que empezamos a fijarnos más en las cosas palpables y visibles del hombre, comparando hombre con hombre, diciendo, yo prefiero este. Hermanos, esto es lo que destruye la unidad. Lo que edifica la unidad es entender cuál es nuestra base. ¿Y qué es esa base? Es lo que tenemos en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? Nuestro pecado. Tenemos en común la gracia y la misericordia soberana de Dios, que nos ha llamado a la fe. Y tenemos en común un mismo Señor y Salvador. Y Él tiene que ser siempre el único fundamento de nuestra fe. Si mantenemos a Cristo en el centro de nuestra visión, en el centro de los afectos de nuestro corazón,
y nos negamos a dar gloria a cualquier otro, entonces como congregación podemos mantener y fortalecer los lazos de amor, de compañerismo en el Evangelio que nos unen ya, y podemos regocijarnos en la diversidad de dones que Dios ha dado a su iglesia, pero sin convertir a nadie en un ídolo. Hermanos, tenemos una oportunidad muy especial, porque somos una iglesia cada vez más internacional. En nuestra congregación hay personas de muchos países, de diversos trasfondos. Pero ¿sabéis una cosa? Cuando vemos el cuadro de la iglesia en la gloria eterna, ¿qué es lo que vemos? Un pueblo internacional. Entonces, si mantenemos el enfoque en Cristo, tenemos la oportunidad de dar al mundo a nuestro alrededor un vislumbre de cómo será el cielo. Os voy a leer un pasaje para terminar de Apocalipsis, para recordaros de la gloria de aquel día. Apocalipsis 21 y el versículo 22, describiendo la santa ciudad, que es la iglesia misma, en su estado de gloria, glorificada. Dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol, estoy en el versículo 23, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Versículo 24. Y las naciones plural, que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Hermanos, qué hermosura. Al final, todas las naciones traerán toda su hermosura, la hermosura de su diversidad a la santa ciudad, toda la riqueza de las naciones. Y la riqueza realmente, al último término, es el pueblo. Esa es la verdadera riqueza de las naciones. Los creyentes de cada nación, cada lengua, cada estirpe, cada trasfondo cultural, nacional. Entonces podemos no solo tolerar las diferencias, nuestro llamado es regocijarnos en las diferencias, la diversidad, la riqueza que hay en esa diversidad, porque no es ninguna amenaza a la unidad si mantenemos la vista fijada en Cristo. Amén. Señor, te damos gracias por el poder del Evangelio y la sabiduría del Evangelio, y que es un mensaje capaz de unir en un solo cuerpo a personas de muchos trasfondos distintos, con diversos gustos, diversas preferencias, a veces diversos valores culturales, todos los cuales podrían presentar un obstáculo para formar un cuerpo bien cimentado, bien unido. Pero gracias, Señor, porque el Evangelio es más poderoso que cualquier cosa que pueda causar división. Y te pedimos, Señor, que el poder del Evangelio obre en nuestros corazones y nuestras vidas, de tal modo que Cristo sea tan glorioso a nuestros ojos, que no podemos darle a otro la gloria que le pertenece únicamente a Él. Señor, gracias por nuestra iglesia, y te pido, Señor, que por medio de este retiro y por medio de estos mensajes, que tú fortalezcas más los lazos de amor
y comunión fraternal que tenemos en el Señor. En su nombre te lo pedimos. Amén.